Bienvenidos a un programa más de Iglesia Peregrina. Este programa que te invita a vivir todas las acciones pastorales. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina. Hoy estamos con el invitado de honor, el diácono Marcos Hirter. Él hoy nos va a comentar sobre temas importantísimos de nuestra iglesia. Por lo tanto, estén atentos. Ahora nosotros vamos a conocerlo, ahora nosotros vamos a escuchar su testimonio. ¿Cómo está, diácono? Muy buenas noches, querida escribana, en este programa maravilloso que tenés. Hoy estoy aquí con tu audiencia y quiero realmente hablar sobre el diaconado permanente, porque por allí mucha gente no lo conoce. Y justamente el 10 de agosto fue nuestra fiesta de nuestro santo patrono, San Lorenzo, un diácono maravilloso, el gran testimonio del por qué es patrono de los diáconos. En aquel tiempo cuidó a los pobres hasta el martirio, ¿verdad? Por eso es diácono mártir. Y él, cuando vinieron a atropellar todo y querer robar todo, le pidieron los bienes de la iglesia, ¿verdad? Y entonces él presenta a los pobres, los más humildes, los más sencillos, aquellos enfermos, como los tesoros de la iglesia. Y tomaron como burla y allí lo martirizaron, ¿verdad? Por eso el diácono San Lorenzo, su imagen es como con una parrilla en la mano porque fue cocinado a carne viva, ¿verdad? Y ese fue su martirio. Y excelente realmente, el diaconado permanente es un ministerio maravilloso. El diaconado permanente tiene una faceta donde ya cuando me ordené decía, en aquel entonces el arzobispo Monseñor Edmundo Valenzuela decía, los diáconos son algo extraordinario, decía, porque tenemos los 7 sacramentos, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el sacramento del bautismo, tenemos la reconciliación, la Eucaristía, la confirmación, el sacramento del orden, ¿verdad? Diaconado permanente es la tercera orden, ¿verdad? Primero están los obispos, los presbíteros y los diáconos, ¿verdad? Y tenemos también el sacramento del matrimonio, ¿no? Y el orden, la unción a los enfermos. Son los 7 sacramentos, ¿verdad? Y es algo extraordinario porque nosotros tenemos una familia, importantísimo nuestro matrimonio, la esposa, ¿verdad? Si nosotros queremos ser diáconos permanentes, nuestras esposas tienen que estar a nuestro lado, tienen que tener el consentimiento, ¿verdad? Y realmente el acompañamiento de nuestras esposas es lo más importante. Justamente yo decía en este día de San Lorenzo, ¿verdad? En expresiones a la gente decía, mi mayor tesoro es mi familia, mi ministerio y mi comunidad, porque son los 3 pilares que nos sostienen, ¿verdad? Como diáconos permanentes. El diaconado permanente tiene una estructura. Nosotros tenemos una escuela del diaconado permanente,
Dentro de la arquidiócesis, por ejemplo, nosotros tenemos un consejo de diácono y el consejo de diácono también es guiado, ¿verdad? Por un asesor, el padre Aldo Bernal Chena, nuestro párroco también de la catedral, ¿verdad? El padre Aldo es el que está constantemente con nosotros como asesor y guía, ¿verdad? Tenemos la escuela del diaconado permanente, donde nos enseñan, prácticamente son lo mínimo que nos preparamos es 5 años, ¿verdad? Y importantísimo todo eso. Y allí nos vamos formando. Una vez que somos diáconos permanentes, tenemos formación mensual, ¿verdad? Así el clero se reúne al mes y nosotros también, ¿verdad? Entonces el clero nosotros también somos parte del clero. Cuando hablamos de clero siempre decimos los presbíteros, ¿verdad? Y los diáconos también nos reunimos, ¿verdad? Y estamos así formándonos constantemente. Y en nuestro día a día, en nuestro servicio, cada diácono permanente que se ordena es cardinado a una parroquia, su comunidad. Y en los 11 decanatos que nos dividimos en la arquidiócesis, entonces cada uno se cardina en ese lugar. Yo, por ejemplo, soy de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de Barrio Jara, ¿verdad? Porque hay 3 Fátimas, ¿verdad? La mía es Nuestra Señora de Fátima de Barrio Jara, pertenece al decanato 7. Y allí estoy al lado del padre Miguel Ortigosa, que también es párroco de la salud, por ejemplo, se lo conoce mucho, al padre Miguel. Entonces yo trabajo con él en lo que la comunidad necesite. Pero somos directamente, estamos también al servicio, o sea, directamente estamos al servicio del arzobispo, el cardenal Monseñor Alberto Martínez, ¿verdad? Él es nuestro principal, a quien nosotros le debemos esa obediencia a nuestra ordenación, ¿verdad? Y después nos cardinamos en las parroquias. Y allí trabajamos. En primer lugar somos catequistas, ¿verdad? Catequistas con una seguridad plena de guiar a la feligresía. Todo eso es realmente maravilloso. Y el diaconado permanente, ¿qué significa? Porque hay también un diaconado transitorio, ¿verdad? Justamente yo hacía la bendición el otro día, el día del diácono en mi parroquia, y decía justamente, agradecía a Dios por la vida, por el ministerio del diaconado permanente y también por el padre Miguel, que en su momento fue diácono primero, ¿verdad? Porque en la última parte de la formación de un presbítero está el diaconado permanente, ¿verdad? Entonces es transitorio. Y dentro otra vez del diaconado permanente hay el que está casado, que es lo normal sería, y está también aquel diácono permanente que hace profesión del celibato, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, hace poquito, se habían ordenado 10 y entre ellos había uno que no quiso seguir el presbiterado, ¿verdad? Pero se ordenó de diácono permanente, pero se consagró como célibe, ¿verdad? Entonces, él ya no se puede casar, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros los diáconos permanentes somos casados. Y mínimo suelen ser 10 años de matrimonio en adelante. Yo cuando me ordené ya tenía bastantes años de matrimonio, casi 20 años, ¿verdad? Más de 20 años. Me ordené en el año 2017, y ahora el 26 de diciembre voy a cumplir 9 años de ministerio ya del diácono permanente y voy a cumplir también 33 años de matrimonio, ¿verdad? Y el diaconado permanente es algo extraordinario porque nosotros no es que estudiamos y ya te recibís y terminás los estudios y ya te ordenás, sino que tiene que ser una gracia también, ¿verdad? Así como hay muchos que se ordenan en 5 años, otro en 6, otro en 7, otro en 13 años, ¿verdad? Es el seguir al servicio y estar en comunión.
tanto con la comunidad, con el diaconado en sí, ¿verdad? Con el arzobispo, con todo lo que es la iglesia. Entonces generalmente el consejo diaconado y los asesores, ¿verdad? Los presbíteros asesores son los que van mirando la hoja de vida, digamos, de la persona, su servicio, su matrimonio, ¿verdad? Entonces todo eso influye para que salga esa ordenación. Y es aquel 2017 como testimonio quiero contar porque fue algo extraordinario. Recuerdo que en ese 2017, 15 de agosto, estábamos en la explanada de lo que era antes la aduana, donde se acerca el barco que trae a la Virgen. Estábamos revistiéndonos nosotros para esa procesión de la Virgen. Y recuerdo que estaba con un compañero y escuchamos así que alguien dijo que ya estaba la ordenación diaconal de ese año, ¿verdad? Y decían que se iban a ordenar 4. Pero éramos 50 y 4 era muy poco, ¿verdad? Entonces era algo que llegó aquí en lo más profundo y decía, seré yo, ¿verdad? Pero como 4 y éramos 50, no, uno sabe también de repente cómo pensar. Pero yo no quise pensar en eso. Y justo suena la sirena del barco, ¿verdad? Y miro y venía allí la Virgen de la Asunción así. Y fue impresionante y la miré bien así y le digo a este compañero, allí viene la medianera de toda la gracia. Allí viene la que no, a ella tenemos que pedirle, decía. Y la miré bien y le dije, Madre Santísima, yo pongo en tus manos mi ordenación. Si vos intercedes por mí, yo estoy seguro que tu Hijo Jesús va a permitir eso, le dije. Bueno, me revestí todo, comenzamos a caminar. Ese año había unos inconvenientes nacional, ¿verdad? Los campesinos vinieron, ¿verdad? Entonces, había mucho miedo también de que algo suceda. Entonces, para protegernos, protegerle la imagen, protegerle al arzobispo, a todo. Entonces dijeron, vamos a agarrar nosotros los diáconos, vamos a llevarle a la Virgen. Dijeron los encargados, ¿verdad? De la procesión. Y en eso viene un diácono y me toca el hombro y me dice, vos sos bien grande, diácono, me dice. Vos sos bien grande, me dijo, pues no era todavía diácono, ¿verdad? Era acólito cuando eso, era estudiante del diaconado, ¿verdad? Me toca así, y entonces voy y le digo a la Virgen, ya me estás cobrando, le digo, porque tiene su peso, ¿verdad? Y bueno, le llevé con un amor pleno, ¿verdad? Le llevé mis hombros y fue desde allí, de ese punto, ¿verdad? Colón y Benjamín Constant hasta la catedral. Y ese año salió mi ordenación. Y no fueron 4, fueron 14. Gracias a Dios. 14 diáconos permanentes, ¿verdad? Entonces fue algo emocionante. Y más todavía porque me ordené el 26 de diciembre. 26 de diciembre es el día de San Esteban, diácono mártir. El protomártir le llaman porque fue el primero y también el primero martirizado, ¿verdad? Porque recordemos que el diaconado permanente comienza en los primeros cristianos, ¿verdad? Cuando decían los apóstoles, nosotros no podemos estar en toda porque tenemos que estar en la oración. Entonces busquemos 8 diáconos y fueron nombrados y entre ellos fue Esteban. Entonces él murió mártir y 26 de diciembre. Y yo me llamo Marcos Esteban. Ah, qué bueno. Entonces es algo prodigioso, escribana, audiencia, y realmente me emociono cuando hablo sobre eso, ¿verdad? Y me ordené y desde aquel entonces siempre mi oración es, Señor, bendice siempre mi vida, mi familia y no permita que jamás me aparte de ti, ¿verdad? Eso como testimonio puedo comentar. Agradecemos tanto, diácono, que nos estés compartiendo con nosotros y con toda la audiencia
que realmente nos llena el corazón, ¿verdad? Saber que hay diáconos que realmente sienten esa presencia, la presencia de Dios, ¿verdad? Y lo tienen como una gracia y también sirven, se ponen al servicio de Dios y de la comunidad. Desde ya agradecemos muchísimo su servicio, diácono. Muchísimas gracias, escribana, y muchísimas gracias también a la audiencia a través de este canal, porque de esta manera se nos conoce. Ese es lo que nosotros más estamos para servir. Aquel momento en que el Señor Jesús mismo lavó los pies y decía, ustedes actúen de esa manera, el servicio. Yo vine a servir y no a ser servido. Y el diaconado permanente es, como decía mi párroco el 10 de agosto en la parroquia, en su prédica decía, ustedes los diáconos son Cristo servidor. Así mismo. Por lo tanto, no cabe duda de que la iglesia está lleno de dones, está bendecido. Realmente nuestra iglesia paraguaya también, con tantos diáconos y con tantos consagrados y consagradas. Por lo tanto, ahora lo que podemos decir, gracias Señor, gracias a Dios, gracias por la vida, gracias por la familia y gracias a los diáconos que siempre nos acompañan. Muchas gracias, diácono, por su testimonio. Bien, muchas gracias a usted, escribana, tu programa maravilloso, y que sigamos así todos juntos en esa sinodalidad, que más todavía en este tiempo, donde el bien común debe ser nuestro norte, ¿verdad? Amén. Así mismo. Muchas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina retorna en este bloque con la presencia del diácono Marcos Esteban. Hoy el diácono nos va a compartir con nosotros nos va a iluminar un poquito sobre la advocación de la Santísima Asunción de nuestra Madre María. Así mismo, escribana, audiencia, qué gusto compartir en esta noche con ustedes, ¿verdad? Es impresionante porque lo que estamos celebrando a nuestra Madre, la Virgen Santísima, en esta advocación de Nuestra Señora de la Asunción, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que ella fue nombrada, ¿verdad?, mariscala del ejército paraguayo, por ejemplo, ¿verdad? Y es increíble. Y ella es patrona del Paraguay, porque muchas veces creemos de la Virgen de Cacupé, ¿verdad? Ella es patrona de la fe, ¿verdad? Pero Nuestra Señora de la Asunción es patrona del Paraguay. Y nosotros muchas veces de repente tenemos más esa fe hacia la Virgen de Cacupé. No está mal, ¿verdad? No está mal. Realmente la Virgen es maravillosa. Fue coronada reina y señora del cielo y de la tierra, ¿verdad? Y las advocaciones son impresionantes. Pero
teniendo en cuenta a Nuestra Señora de la Asunción, ¿qué significa la Asunción de María al cielo? Un dogma. En primer lugar, un dogma es algo que se ha decretado por fe. Nosotros los católicos tenemos que creer y eso está documentado. El Papa Pío XII, él lo había documentado como dogma, ¿verdad? Entonces, ¿y qué significa la asunción al cielo? Porque a veces confundimos un poquito lo que es la asunción con la ascensión de Jesús al cielo, ¿verdad? Sí. Y decía, la ascensión de Jesús al cielo es por su propio poder, por su propio poder. Y la asunción es que fue asunta, fue llevada por el mismo Jesús, según cuenta la tradición, ¿verdad? Y esa tradición es maravillosa porque realmente estuve leyendo un poquito también, ¿verdad? Y hay informaciones así dentro de lo que es la tradición, la iglesia, tanto la oriental como la occidental, por ejemplo. Algunos documentos hablan de la dormitación, que María no murió, sino que como que se acostó a dormir, ¿verdad? Pero lo importante aquí es la asunción al cielo, es que nos da esa antesala de que la resurrección es real, y eso es lo importante, ¿verdad? Porque la promesa de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros es que en la casa del Padre hay muchas habitaciones, uno para cada uno de nosotros. Y cuando ese lugar esté preparado, yo vendré a buscarlo, dice, ¿verdad? Entonces, la asunción de María nos pone como antesala de que Jesús también a nosotros nos vendrá a buscar, ¿verdad? Y eso es lo importante. Y este dogma es maravilloso, y aunque muchos estén en el mundo buscando aún la tumba o buscando aún los restos de María Santísima, y no lo van a encontrar, ¿verdad? No lo van a encontrar porque ese dogma de fe es real y asimismo también nosotros, cuando partamos de este mundo, ¿verdad? Estaremos siendo llevados por nuestro Señor Jesucristo a nuestro hogar, a ese hogar que nos dice el mismo en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Donde dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Yo iré a prepararles un lugar y cuando ese lugar esté listo yo vendré a buscarlo, ¿verdad? Crean en mí, crean en Dios, crean también en mí. Entonces, eso es importante y esta asunción de María al cielo nos da esa seguridad también, ¿verdad? De que resucitaremos como Cristo resucitó y por eso no debemos estar tristes, dicen. No se turben, no estén tristes, ¿verdad? Entonces, aquellos que han perdido a sus seres queridos, que esta asunción de María al cielo nos dé esa esperanza de que también nosotros un día estaremos. A lo mejor no va a ser dogma de fe que yo resucite, ¿verdad? Pero claro, este dogma de fe de María Santísima nos da también la esperanza de que también nosotros seremos llevados por nuestro Señor Jesucristo a la gloria del Padre, ¿verdad? Así es, querido diácono, se hizo también justicia porque la única ciudad en el mundo que lleva el nombre de la Asunción es nuestra ciudad. Imagínense la gracia que tenemos los paraguayos de tener ese nombre como la ciudad capital. Por lo tanto, también es meritorio lo que está ocurriendo. No sé si usted puede comentar que hay un monumento. Sí, así mismo, justamente en la costanera, allí prácticamente sería el frente del Palacio de López, ¿verdad? Porque siempre las historias nos cuentan que el frente del Palacio de López da hacia la bahía. Entonces, enfrente mismo, ¿verdad? Se está preparando esta imagen. Y qué lindo realmente, porque María es la patrona de este Paraguay y de esta Asunción, ¿verdad?
Entonces allí va a estar ella erigida, una estatua maravillosa. Están preparando su inauguración, va a ser el viernes. A las 18. A las 10, exactamente. O sea, ya fue, ¿verdad? Este viernes, mañana. Mañana, sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces, como es impresionante, ¿verdad? Todo lo que va a suceder, y lo importante es como signo, porque la gente que viene, ¿verdad? Los turistas, deben conocer que nuestra madre es la dueña del Paraguay. Nosotros somos de la Virgen Santísima y por ende somos, ella intercede, somos de su Hijo Jesús. Entonces nuestra fe cristiana, católica, apostólica, romana está basada en nuestro Señor Jesucristo y en la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Ese signo es demasiado importante, porque hoy en día el mundo está avasallado por signos de otro tipo, ¿verdad? Y nosotros necesitamos que nuestra Madre esté allí. Recordemos su intercesión. Su intercesión, muchos hoy la desmeritan. El mundo quiere hacernos olvidar de esta madre, pero Jesús nos dio una cruz. Yo siempre digo que cuando alguien deja un testamento, todos hacen valer ese testamento. Y bueno, y esta madre que se nos dio a nosotros, se nos dio en la cruz, como un testamento. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y desde allí el hijo la llevó en su corazón. Y a mí me encanta decir esto porque San Juan, cuando escribe esa parte, él habla del discípulo amado. Sí. Esto ya con el padre Cabañas también, porque él fue nuestro profesor, ¿verdad? En el diaconado permanente. Siempre hablábamos, ¿verdad? Y decía, aquí no era importante quién es el discípulo amado. Porque si discípulo amado quieres ser, lleva a María en tu corazón. Claro. Entonces, ese es importante. Por eso que nosotros tengamos un signo en nuestra ciudad capital, allí frente al Palacio de López, en esa costanera, a nuestra Madre la Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Asunción, es un signo que somos y le llevamos a María en el corazón. Y somos discípulo amado del Señor. Así les dejamos entonces con este mensaje para que ustedes puedan llevarlo al corazón, puedan reflexionar y también puedan estar presentes en todas las festividades, especialmente el 15 de agosto estaremos todos congregados desde la mañana, desde las 10 de la mañana en la catedral de nuestra capital. Por lo tanto, están todos invitados los feligreses a participar. Muchas gracias, diácono. Amén, amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias, porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos.